Mi prometido decía que quería llegar virgen al matrimonio por motivos religiosos, pero cuando lo descubrí con la hija del pastor, me aseguré de que ambos perdieran más que su reputación. Nunca pensé que estaría escribiendo esto, ni mucho menos que me convertiría en la clase de persona que tiene una historia digna de contarse en un foro como este, pero supongo que todos tenemos un límite. Si miro hacia atrás, me doy cuenta de que toda esta historia comenzó mucho antes de lo que yo misma quise aceptar, mucho antes del anillo, mucho antes de las conversaciones sobre bodas, mucho antes de las promesas de amor eterno. Mi prometido, al que por ahora voy a llamar Caleb, no es su verdadero nombre, pero sirve para efectos de esta historia. Siempre fue un hombre profundamente religioso, criado en una familia conservadora. Con una madre que prácticamente respiraba pasajes bíblicos y un padre que, aunque más discreto, tenía una presencia firme en la iglesia local. Nos conocimos en un evento comunitario de voluntariado, recogiendo donaciones para familias necesitadas en Navidad, y recuerdo que desde el primer momento me cautivó su sonrisa amable. Esa mezcla de seguridad y humildad que parecía envolverlo cuando hablaba. Yo no era particularmente religiosa. Sí, iba a misa ocasionalmente y respetaba las creencias de los demás, pero nunca había sido alguien que viviera su día a día guiada por textos sagrados. Sin embargo, cuando Caleb me contó que estaba guardando su virginidad para el matrimonio, no me reí, no lo miré con desdén, no sentí que era anticuado ni nada por el estilo. Al contrario, pensé que era una muestra de compromiso, de tener principios, de querer hacer las cosas bien. En ese entonces, todo lo que yo veía era a un hombre que quería construir una relación seria y profunda. Los primeros meses fueron mágicos, como suele pasar. Flores, mensajes cariñosos, largas llamadas por la noche, gestos pequeños pero significativos. Me hacía sentir elegida, especial, como si fuera parte de un plan superior. Cuando hablábamos de nuestras metas, él siempre mencionaba su deseo de formar una familia, de mantener los valores cristianos en el hogar, de construir algo sólido. Yo, aunque no compartía todos sus principios, me sentía cómoda porque nunca me imponía nada. Me decía que me amaba tal y como era, y yo le creía. Pero con el tiempo, las cosas empezaron a cambiar sutilmente. Primero eran comentarios pequeños, como cuando me decía en broma que las blusas con escote no eran muy decorosas o que salir con amigas solteras a bares no era muy edificante. Luego vinieron las conversaciones más serias, donde me pedía que considerara cambiar mi forma de vestir, que rezáramos juntos por nuestras tentaciones, que buscáramos asesoría prematrimonial para asegurarnos de estar alineados espiritualmente. Y después vino la presión sexual, o mejor dicho, la ausencia total de ella. Caleb insistía en que no quería besos apasionados, en que prefería evitar estar a solas conmigo en lugares privados, en que incluso las caricias prolongadas eran una puerta abierta al pecado. Yo trataba de respetarlo, de entenderlo, de no tomarlo como un rechazo personal, pero honestamente empecé a sentirme cada vez más invisible, como si fuera un accesorio en su plan de vida y no una persona de carne y hueso. Lo que más me dolía era que cada vez que intentaba hablarlo, terminábamos en una especie de guerra fría donde yo me sentía culpable por tener deseos, por querer sentirme amada físicamente, por no ser lo suficientemente fuerte en la fe para esperar como él. No era solo abstinencia, era un muro que crecía entre nosotros y que él decoraba con frases bíblicas para justificarlo. A veces me preguntaba si de verdad me deseaba, si de verdad me veía como una mujer o solo como un símbolo de pureza y virtud para mostrarle a su comunidad. Pero como tantas mujeres enamoradas, cerré los ojos a las grietas. Me convencí de que era solo una fase, de que después de la boda todo cambiaría, de que el amor que compartíamos era suficiente para sostenernos. Incluso llegué a sentirme orgullosa de estar al lado de un hombre que tenía tanta fuerza de voluntad, que se mantenía firme cuando otros caían en tentaciones. Recuerdo haberle dicho a una amiga que me sentía afortunada, que aunque a veces era difícil, valía la pena porque Caleb era diferente a los demás hombres. Qué ironía, ahora que lo pienso. La relación con su familia también tenía sus matices. Su madre, en particular, me miraba con una mezcla de desdén y condescendencia. Siempre había comentarios velados sobre cómo debía ser una buena esposa cristiana, cómo las mujeres debían apoyar a sus maridos, cómo la sumisión no era debilidad sino virtud. Yo sonreía, asentía, hacía esfuerzos por complacer, pero en el fondo sentía que nunca iba a ser suficiente para esa mujer. El padre era más reservado,
más callado, pero no menos intimidante. Y luego estaba la hija del pastor, a la que voy a llamar Emily. Una chica dulce en apariencia, siempre sonriente, siempre servicial, siempre perfecta. Tenía esa aura de pureza que todos en la iglesia alababan, como si hubiera sido enviada directamente del cielo para recordarnos a los demás nuestras imperfecciones. Nunca pensé que Emily fuera más que una conocida distante, alguien que estaba en los mismos eventos, en las mismas reuniones, pero que no tenía ninguna conexión real conmigo. Así pasaron los meses, y llegamos al compromiso. Caleb me propuso matrimonio en una cena sencilla, frente a nuestras familias, rodeados de velas y música suave. Fue hermoso, lo admito. No podía haber sido más perfecto en apariencia. Yo lloré, él lloró, todos aplaudieron. Y cuando anunciamos la fecha de la boda, sentí que, pese a todos los altibajos, estábamos dando el paso correcto. Estaba convencida de que nos amábamos, de que estábamos construyendo algo que iba a durar. Hasta que un día, cuando menos lo esperaba, todo se derrumbó. No fue una gran revelación, ni un momento dramático sacado de una película. Fue algo pequeño, casi insignificante, un mensaje en su teléfono que vi por accidente mientras él se duchaba en mi departamento. Un simple te extraño hoy, acompañado de un emoji de corazón, firmado por Emily. Al principio pensé que era una amiga siendo cariñosa, porque Emily era de esas personas efusivas. Pero algo me hizo mirar más. Algo en la forma en que el mensaje estaba guardado, en la hora en que había sido enviado, en los mensajes anteriores que empezaban a saltar en la pantalla mientras yo sostenía el teléfono con manos temblorosas. Cuando empecé a leer, el piso se me abrió bajo los pies. No eran solo mensajes inocentes, eran confesiones, planes, recuerdos de momentos íntimos que nunca habría imaginado que Caleb pudiera compartir con otra mujer. Hablaban de besos, de caricias, de encuentros escondidas después de los servicios de la iglesia. Hablaban de lo difícil que era mantener las apariencias, de lo excitante que era compartir ese secreto sagrado, de lo bien que encajaban espiritualmente, emocionalmente, físicamente. Sentí náuseas, rabia, un dolor tan profundo que me quemaba por dentro. Pero por encima de todo, sentí algo helado y peligroso crecer en mi pecho, una certeza absoluta de que esto no iba a quedar así. No iba a ser yo la que llorara en silencio mientras ellos seguían jugando a ser los santos perfectos. No iba a ser yo la que cargara con la vergüenza mientras ellos seguían de pie en el altar, hablando de moral, de fe, de virtud. Si Caleb pensaba que podía destrozarme sin consecuencias, estaba a punto de descubrir cuán equivocadamente me había subestimado. Y así empezó todo. Actualización 1. Unas semanas después de esa noche en que descubrí los mensajes, todavía puedo recordar cómo me despertaba sobresaltada en la madrugada, con el corazón acelerado y la piel ardiendo de rabia contenida. Había algo profundamente humillante en ver a Caleb actuar como si nada, como si la vida siguiera su curso sin alteraciones, como si yo siguiera siendo la mujer elegida, su prometida ejemplar. Mientras él me abrazaba con esos mismos brazos que habían estado rodeando a Emily a escondidas. Durante los primeros días fingí, lo admito. Me obligué a mantener una apariencia tranquila, a sonreír cuando él me traía flores, a agradecerle cuando me decía lo afortunado que era de tenerme. Cada vez que me besaba la frente, cada vez que me tomaba de la mano, cada vez que me hablaba de los planes para la boda, yo sentía que algo dentro de mí hervía, pero no era tristeza ni desolación. Era pura, cruda, brillante rabia. Lo más retorcido de todo era que Emily no era cualquier chica, era la hija del pastor, la niña dorada de la congregación, la que todos miraban como un ejemplo viviente de rectitud. Mientras yo caminaba por los pasillos de la iglesia, veía como las señoras mayores murmuraban sobre lo hermosa que era Emily, lo entregada, lo devota. Y mientras tanto, yo guardaba en mi teléfono capturas de sus mensajes subidos de tono, donde le escribía a Caleb cosas como me muero por sentirte otra vez o no puedo dejar de pensar en lo de anoche. Qué ironía, ¿no? La virgen perfecta que en privado vivía un romance ardiente con el prometido de otra mujer, mientras los sermones del domingo hablaban de fidelidad, pureza y respeto. Empecé a moverme despacio. Me dije a mí misma que no podía arruinarlo todo en un arrebato impulsivo. Tenía que planearlo, saborearlo, construirlo capa por capa hasta que el golpe fuera tan devastador que no pudieran levantarse jamás. Lo primero que hice fue recopilar pruebas.
No me bastaba con los mensajes que ya había visto. Necesitaba más, mucho más. Cada vez que Caleb dejaba su teléfono sin supervisión, yo lo revisaba. Empecé a reenviarme mensajes clave a un correo secreto, guardaba fotos sospechosas, capturas de llamadas perdidas en horarios inapropiados. No me detuve ahí. Fingí enfermarme un par de veces para evitar asistir a eventos de la iglesia, sabiendo que eso me daba la oportunidad de seguirlos, de verlos actuar cuando creían que no los miraba. Fue así como confirmé que no eran solo palabras. Los vi salir juntos de la iglesia a escondidas, vi cómo él le rozaba la mano mientras nadie miraba, cómo ella le sonreía con esa expresión que nunca me había dirigido a mí. Cada escena se clavaba como una espina, pero también alimentaba mi determinación. Recuerdo una noche en particular en la que Caleb se quedó hasta tarde ayudando al pastor a organizar unas cajas para un evento de caridad. Él me llamó para decirme que no me preocupara, que estaba trabajando duro para asegurarse de que todo saliera perfecto. Yo, desde el asiento trasero de un coche alquilado que estacioné cerca, lo observé salir por la puerta trasera del edificio, tomar de la mano a Emily y desaparecer con ella detrás de la iglesia. No podía escuchar lo que decían, pero no necesitaba palabras. Lo que vi fue suficiente. Esa noche, cuando Caleb regresó a casa oliendo a colonia barata y con una sonrisa cansada, yo lo abracé, le preparé una cena caliente y le dije cuánto lo admiraba por su dedicación. Él me miró a los ojos, me acarició la mejilla y me dijo, «Eres lo mejor que me ha pasado». Nunca en mi vida había sentido tanto asco disfrazado de ternura. Mientras tanto, empecé a plantar pequeñas semillas entre las personas adecuadas. Conocía a algunas amigas de Emily, chicas un poco más jóvenes que yo, que la idolatraban. En reuniones casuales, dejaba caer comentarios inocentes, preguntas sin malicia aparente. ¿Emily sigue saliendo con ese chico del coro? Me pareció verla mucho con Caleb últimamente, pero seguro es solo cosa mía. O lanzaba risitas cuando alguien mencionaba lo perfecta que era Emily, como si supiera algo que me guardaba por respeto. Poco a poco, las miradas comenzaron a cambiar. No era suficiente para provocar un escándalo, claro, pero estaba logrando algo mucho más valioso, que las sospechas empezaran a brotar sin que nadie pudiera señalarme como la responsable. Al mismo tiempo, empecé a trabajar en mí. Mientras Caleb creía que yo estaba sumida en los preparativos de la boda, yo iba al gimnasio, cuidaba mi piel, fortalecía mi círculo de amistades, reconstruía mi autoestima. Porque algo dentro de mí sabía que cuando llegara el momento final, yo no quería estar destruida y abatida. No, yo quería estar en pie, fuerte, lista para mirarles a los ojos y verlos caer. Quería que la última imagen que tuvieran de mí fuera la de una mujer invencible, no la de una víctima llorosa. La parte más difícil, lo admito, fue mantener la calma cuando estaba cerca de ellos. En las reuniones de la iglesia, durante las cenas familiares, en los eventos comunitarios, yo me sentaba al lado de Caleb, sonreía, tomaba su mano, posaba para las fotos. Mientras tanto, Emily me abrazaba con esa calidez falsa, me decía lo emocionada que estaba por nuestra boda, me daba consejos sobre decoración y flores, y yo la escuchaba, sonriendo por fuera, mientras por dentro la imaginaba rogando por piedad. A veces, me miraba al espejo antes de salir de casa y me daba miedo de mí misma. Me preguntaba en qué clase de persona me estaba convirtiendo, si no estaba yendo demasiado lejos, si realmente valía la pena. Pero luego me repetía que no había sido yo quien empezó este juego. Ellos lo habían hecho. Ellos habían jugado conmigo, con mi amor, con mi confianza. Lo único que yo estaba haciendo era asegurarme de que pagaran el precio. Y créanme, estaba apenas comenzando. Actualización 2. Unos meses más tarde, mi plan ya había dejado de ser solo una idea difusa alimentada por el dolor y la traición. Ahora era una estrategia meticulosamente elaborada, con pasos claros, objetivos definidos y, lo más importante, una paciencia helada que ni yo misma sabía que tenía. Había pasado muchas noches estudiando cada movimiento de Caleb y Emily, analizando sus patrones, aprendiendo a anticipar sus encuentros clandestinos, a prever sus excusas y justificaciones. Cada pequeño detalle que antes pasaba desapercibido para mí, las llamadas a horas absurdas que Caleb decía que eran del pastor para discutir temas de la iglesia. Los días en que Emily desaparecía sin que nadie supiera dónde estaba,
Las miradas furtivas que intercambiaban en los eventos comunitarios, ahora eran piezas de un rompecabezas que yo ensamblaba cuidadosamente en silencio. Sabía que no podía arriesgarme a atacar de frente todavía. Si quería derribarlos por completo, tenía que construir una red perfecta de pruebas, una historia tan innegable que ni el pastor mismo pudiera salir a defender a su preciosa hija. Ni Caleb pudiera inventar un solo argumento que lo salvara. Durante ese tiempo, perfeccioné mi habilidad para fingir. Me volví casi una actriz profesional, capaz de abrazar a Caleb con ternura mientras calculaba mentalmente cuánto tiempo le tomaría desaparecer para encontrarse con Emily. Me reía de los chistes que hacía su madre sobre cómo sería la luna de miel, sobre cómo Caleb seguramente sería un esposo devoto y respetuoso, mientras por dentro visualizaba la humillación pública que planeaba para él. En las reuniones del comité de jóvenes, me sentaba al lado de Emily, compartía recetas, intercambiaba ideas sobre la boda, escuchaba cómo hablaba de mantener un hogar puro y bendecido, mientras contenía el impulso de vomitar. Nadie sospechaba de mí. Al contrario, todos creían que era la prometida perfecta, la joven que había aceptado esperar pacientemente, la que compartía las creencias y los valores de la comunidad. La que encajaba también en el molde que ellos mismos me habían asignado. Qué delicioso era verlos tan ciegos, tan convencidos, tan seguros de que nada podría romper esa burbuja. Mientras tanto, yo reunía mis piezas. Instalé discretamente una pequeña cámara oculta en mi sala, la misma sala donde Caleb a veces se excusaba para hacer llamadas de trabajo cuando estaba en mi apartamento. Revisé la facturación de su celular, comparé horarios, pedí discretamente a un conocido del proveedor que me ayudara a obtener un detalle más preciso de sus llamadas, y sí, pagué por ello. Porque a estas alturas ya no me importaban las líneas que cruzaba. No dejé cabo suelto. Hasta conseguí acceso a un par de correos electrónicos que Caleb creía seguros, usando un viejo truco de restablecimiento de contraseña que él nunca pensó que yo conocía. Cada noche, organizaba todo meticulosamente en carpetas digitales, nombradas con fechas, lugares, detalles. Sabía que no podía simplemente mostrarlas, que necesitaba un escenario, un momento cuidadosamente calculado para el golpe final. Y no fue solo trabajo de espía. Empecé a construir alianzas, aunque ellos no lo supieran. Me acerqué a algunas figuras clave dentro de la comunidad, personas que yo sabía que tenían cierto poder de opinión, y lo hice sin prisa, sin mostrar mis cartas. Con la madre de Emily, por ejemplo, empecé a reunirme bajo el pretexto de pedir consejos sobre cómo preparar mi futuro matrimonio. Ella hablaba y hablaba, encantada de tener una joven que pareciera tan entregada al camino correcto, mientras yo tomaba nota mental de cada pequeño detalle, de cada grieta en la armadura familiar. Conocí a un exnovio de Emily, un chico que había sido rechazado públicamente cuando ella decidió consagrarse por completo a Dios. Resultó ser una fuente invaluable, lleno de resentimiento, dispuesto a compartirme detalles sobre lo manipuladora que podía ser Emily detrás de su fachada angelical. Me reuní con él un par de veces, compartiendo información, atando cabos, preparando lo que pronto sería un ataque imparable. En medio de todo eso, Caleb seguía completamente ajeno. Me hablaba con dulzura, me escribía mensajes cariñosos, me decía que soñaba con la boda, que contaba los días para convertirnos en marido y mujer. A veces, cuando estaba solo en mi apartamento, lo escuchaba rezar por nosotros, pidiendo que nuestro matrimonio fuera bendecido, que Dios nos ayudara a mantenernos fuertes. Y yo lo observaba desde la cocina, tomando un sorbo de vino, sintiéndome como una espectadora de una obra de teatro grotesca donde todos los actores creían que el guión era uno. Mientras yo sostenía en las manos el verdadero libreto, el que iba a cambiarlo todo. Cada palabra que él decía, cada gesto de afecto, cada promesa de amor eterno que pronunciaba, se acumulaban como combustible en el fuego que yo iba encendiendo poco a poco. Hubo noches en que me pregunté si debía confrontarlo, si debía simplemente explotar de una vez y decirle que lo sabía todo. Pero cada vez que ese pensamiento cruzaba por mi mente, lo sofocaba. Porque no se trataba de una pelea privada. No era solo un asunto entre nosotros dos. Ellos me habían engañado públicamente, ellos habían jugado a ser los ejemplos morales frente a toda una comunidad. Así que no, mi venganza no podía limitarse a una conversación a puerta cerrada. Tenía que ser pública, tenía que ser brutal, tenía que ser definitiva. Tenía que dejarlos tan expuestos,
tan arruinados, que no pudieran volver a levantar la cabeza sin que todos recordaran quiénes eran realmente. Así que seguí esperando, trabajando, acumulando cada pieza del rompecabezas. Mientras todos pensaban que yo estaba ocupada eligiendo vestidos y centros de mesa, yo estaba diseñando la caída más espectacular que esta iglesia había visto en años. Y lo mejor de todo era que nadie, absolutamente nadie, sospechaba lo que estaba por venir. Cuando por fin llegara el momento, el golpe no solo destruiría a Caleb y a Emily, sino que sacudiría los cimientos mismos de esa comunidad hipócrita que los había elevado a santos. Yo no iba a quedarme con el papel de víctima. Yo iba a ser el huracán que arrasara con todo a su paso. Y cada día que pasaba, me acercaba más al momento perfecto. Actualización 3. Al cabo de medio año, mi plan había madurado como un veneno lento, de esos que se deslizan por las venas sin que el cuerpo lo note hasta que es demasiado tarde. Durante esos meses había logrado juntar tanto material que a veces me sorprendía de la cantidad de evidencias que dos personas podían dejar atrás cuando se creían intocables. Cada mensaje oculto, cada correo reenviado, cada pequeño regalo que Emily le dejaba a Caleb, cada llamada nocturna que intentaban disfrazar de reuniones de oración. Cada mirada cargada de deseo que intercambiaban cuando creían que nadie los veía, todo estaba cuidadosamente guardado, archivado, numerado. Me convertí en algo parecido a un estratega militar, siempre pensando 2, 3, 5 pasos por delante, asegurándome de que cualquier movimiento inesperado por su parte quedara neutralizado de antemano. Pero sabía que todavía faltaba la pieza final, necesitaba un detonante, alguien que me ayudara a amplificar el daño, alguien que tuviera tanto o más interés que yo en verlos caer. Fue entonces cuando reapareció en escena Derek, el exnovio de Emily. Derek había sido parte del mismo círculo social antes de que Emily, por supuesto, lo descartara como un viejo abrigo fuera de moda. Era uno de esos chicos que no parecían peligrosos a primera vista, alguien con una sonrisa fácil, simpático, pero que por dentro acumulaba un resentimiento feroz. Nos encontramos un par de veces en cafés, al principio bajo el pretexto de querer entender mejor qué tipo de persona era Emily, pero pronto descubrí que ambos estábamos buscando lo mismo, un golpe certero. Derek me contó historias que jamás habría imaginado sobre ella, cosas que iban más allá de su relación con Caleb, cosas que demostraban que la fachada de pureza que ella mostraba al mundo era solo eso. Una fachada construida con tanto esmero como frágil. Entre ambos empezamos a hilar un plan que, honestamente, habría hecho sonrojar a cualquier guionista de película de venganza. Mientras tanto, Caleb seguía envuelto en su burbuja. Organizaba ensayos para la boda, iba conmigo a degustar pasteles, discutía listas de invitados, mientras yo lo miraba y memorizaba cada uno de sus gestos para poder recordarlos el día que todo estallara. A veces me hablaba de Emily, siempre de manera casual, mencionándola como la dulce hija del pastor que tanto nos apoyaba. Me daba ganas de reírme en su cara. Porque lo que él no sabía es que Derek y yo ya habíamos conseguido algo mucho más jugoso que simples mensajes o regalos. Derek había logrado entrar en la computadora de Emily, gracias a una contraseña que, por cierto, ella nunca había cambiado desde su época de novios, y había encontrado fotos. No solo selfies coquetas, no solo capturas de pantalla. Fotos explícitas. Fotos que Emily había enviado a Caleb, pensando que quedaban guardadas solo en su nube privada, sin saber que su exnovio todavía tenía las herramientas para recuperarlas. Cuando Derek me las mostró por primera vez, sentí una mezcla de repulsión y euforia. Ahí estaba, la prueba irrefutable, el golpe definitivo. Ya no eran solo palabras, ahora tenía imágenes que pondrían fin a cualquier defensa. El siguiente paso fue decidir cuándo y cómo hacerlas públicas. No podía ser un simple chisme lanzado al aire. No, yo quería que sucediera frente a todos, de la manera más devastadora posible. Así que planeé esperar al evento de recaudación de fondos más importante de la iglesia, un evento al que asistiría toda la comunidad, incluido el pastor, su familia, los ancianos, los jóvenes, las madres, todos. Era perfecto. Me ofrecí como voluntaria para ayudar en la organización, asegurándome de tener acceso a los dispositivos de proyección, a los micrófonos, a cada detalle técnico que me permitiera estar en el lugar exacto cuando llegara el momento. Nadie sospechó nada. Al contrario, recibí elogios por ser tan colaboradora, por involucrarme tanto,
por querer apoyar una causa tan noble. Recuerdo los días previos como una especie de calma siniestra. Caleb estaba encantado, diciendo que se sentía bendecido de tener una prometida tan entregada. Emily, por su parte, me abrazaba al final de cada reunión de planificación, diciéndome que admiraba mi fuerza y mi fe. A veces me miraba a los ojos con una dulzura que ahora me resultaba nauseabunda, y yo me preguntaba qué clase de mente torcida era capaz de mantener semejante teatro mientras, a escondidas, le escribía a mi prometido que no podía esperar a volver a tocarlo. Cada noche antes de dormir repasaba el plan una y otra vez en mi cabeza, afinando cada detalle, asegurándome de que no quedara nada al azar. Sabía que no tendría una segunda oportunidad. Si quería destruirlos, tenía que hacerlo bien. La noche anterior al evento, apenas dormí. Me quedé despierta organizando las carpetas, asegurándome de que los archivos estuvieran listos, que los dispositivos estuvieran cargados, que las conexiones fueran estables. Practiqué en mi cabeza las palabras que diría si alguien me confrontaba, aunque esperaba que, llegado el momento, no hiciera falta decir nada. Cuando por fin cerré los ojos, apenas un par de horas antes de que amaneciera, me sentí envuelta en una mezcla de miedo y excitación. Estaba a punto de cruzar una línea de la que no habría regreso, pero en lo profundo de mí no había remordimiento. Solo una sensación de justicia que había estado esperando demasiado tiempo para ejecutarse. Al despertar, el mundo parecía igual que siempre. El sol brillaba, los pájaros cantaban, Caleb me envió un mensaje dulce deseándome suerte con los preparativos del evento. Sonreí al leerlo, no porque me hiciera feliz, sino porque sabía que era la última vez que él tendría el lujo de sentirse tranquilo. Esa noche, todo iba a cambiar. Y esta vez, no sería yo la que terminaría con el corazón roto. Ellos serían los que arderían, pública e irremediablemente, frente a los ojos de todos los que alguna vez creyeron en su mentira. Actualización 4. La noche del evento llegó envuelta en una extraña calma, como si el universo mismo estuviera conteniendo el aliento, esperando a ver si yo tendría el valor de cumplir todo lo que había planeado durante tantos meses. Llegué temprano, vestida cuidadosamente con un atuendo sencillo pero elegante, uno que reflejara exactamente lo que todos esperaban de mí, una joven prometida, dulce, entregada, ayudando de manera desinteresada a su comunidad. Saludé a cada persona con una sonrisa, abracé a los ancianos, recogí bandejas de bocadillos, coloqué arreglos florales en las mesas. Caleb llegó más tarde, me tomó de la mano con ese gesto que siempre había usado para demostrarle a todos lo orgulloso que estaba de mí, y me dijo al oído que esa noche me veía especialmente hermosa. Yo lo miré, le devolví una sonrisa cargada de un afecto que ya no existía, y pensé para mis adentros que pronto esa mano estaría temblando, no de amor, sino de desesperación. Emily, por su parte, flotaba entre los invitados como un pequeño ángel, saludando a todos, repartiendo palabras amables, luciendo perfecta en cada movimiento. Era impresionante la habilidad que tenía para mantener la compostura, para sostener esa imagen de pureza incluso cuando yo sabía exactamente lo que había estado haciendo apenas unas noches antes. Cuando cruzamos miradas, me abrazó con ese entusiasmo que ya me resultaba casi insoportable, diciendo lo emocionada que estaba de que Caleb y yo estuviéramos tan cerca del altar. Respondí con una dulzura que solo yo sabía que era falsa, acariciándole el brazo mientras pensaba que en cuestión de horas esa expresión en su rostro se transformaría en una máscara de horror. Las primeras horas del evento transcurrieron con normalidad. Hubo discursos, música, una pequeña presentación de los proyectos comunitarios que habían logrado apoyar ese año. Cada detalle estaba cuidadosamente planeado para resaltar el orgullo de la iglesia, la unidad del grupo, la fortaleza de sus miembros. Mientras todos se reían, aplaudían y conversaban, yo revisaba mentalmente los pasos que debía seguir. Derek y yo nos habíamos repartido las tareas. Él se encargaría de insertar los archivos en la computadora principal, la misma que usaban para proyectar las imágenes en la pantalla gigante del salón, mientras yo distraía a los organizadores y verificaba que nadie estuviera vigilando demasiado cerca. Habíamos ensayado cada movimiento como si se tratara de un número de magia. Debía parecer natural, rápido, preciso. El momento llegó casi al final del evento, cuando el pastor, orgulloso y emocionado, pidió que todos dirigieran su atención a la pantalla para un pequeño video resumen del trabajo realizado por la iglesia durante el año. Era perfecto.
La sala estaba llena, las luces se atenuaron, las conversaciones cesaron. Derek me miró desde su posición al fondo, levantando apenas la barbilla en una señal casi imperceptible. Yo asentí suavemente, sintiendo como mi corazón latía con tanta fuerza que por un momento temí que alguien pudiera oírlo. Caleb se inclinó hacia mí y susurró que estaba feliz de tenerme a su lado en un momento tan especial. Lo miré directamente a los ojos, sonreí, y por dentro recé, pero no a su Dios, para que lo que estaba a punto de suceder se grabara para siempre en su memoria. El video comenzó a reproducirse como estaba previsto, mostrando imágenes de las actividades de la iglesia, las visitas a hogares necesitados, las misiones juveniles. Pero apenas unos minutos después, la pantalla titiló, la imagen se congeló y, de pronto, apareció algo que nadie esperaba, una secuencia de mensajes, capturas de pantalla de conversaciones entre Caleb y Emily. Fotos de los dos juntos, y finalmente, como un golpe final, las imágenes explícitas que Emily había enviado. La sala entera enmudeció. Primero hubo un murmullo confuso, luego una serie de jadeos ahogados, y finalmente, un silencio tan absoluto que el zumbido del proyector parecía retumbar como un trueno. Caleb se quedó rígido a mi lado, su rostro palideció en cuestión de segundos, los labios entreabiertos en una expresión de puro terror. Intentó levantarse, pero lo sujeté del brazo con una fuerza que jamás habría imaginado que tenía, y le dije con una voz baja y serena que se quedara sentado, que disfrutara el espectáculo. Emily, al otro lado de la sala, dejó caer la bandeja que sostenía, las copas se estrellaron contra el suelo, y su madre soltó un grito sofocado mientras el pastor se ponía de pie, mirando la pantalla con una mezcla de horror y absoluta incredulidad. El caos estalló casi al instante. La gente murmuraba, señalaba, algunas personas se tapaban la boca, otras trataban de apagar el proyector sin éxito. Caleb intentó balbucear algo, sus manos temblaban, buscaba mi mirada como si todavía pudiera encontrar en mí un refugio, un lugar seguro. Pero lo único que encontró fue una calma cruel, una satisfacción que nunca antes había mostrado. Me incliné hacia él y le dije al oído, con una dulzura venenosa, que yo había sabido todo desde el principio, que cada palabra, cada caricia, cada mentira había sido contabilizada, y que ahora era su turno de pagar. Caleb intentó levantarse, pero la gente ya lo estaba rodeando, preguntando, exigiendo explicaciones. Emily estaba colapsada en lágrimas, su madre gritaba su nombre, el pastor golpeaba la mesa exigiendo que alguien detuviera el escándalo. Pero era inútil. El daño estaba hecho. Me alejé lentamente del centro del salón, caminando entre los murmullos, entre las miradas de asombro, entre los dedos que comenzaban a señalarme, a susurrar mi nombre, a preguntarse cómo era posible que yo, la prometida perfecta, hubiera dejado pasar algo así. Y la respuesta era simple, no lo había dejado pasar. Lo había orquestado, había preparado cada detalle, había convertido mi dolor en una máquina de destrucción que ni Caleb ni Emily pudieron anticipar. Mientras salía del edificio, respiré profundamente el aire frío de la noche, sintiendo como cada fibra de mi cuerpo se llenaba de una paz salvaje. No sabía qué pasaría después, no sabía cómo manejaría las consecuencias, pero en ese momento, mientras la iglesia ardía en su propio escándalo, supe que mi venganza había sido perfecta. Y no me arrepentía ni un segundo. Actualización final. Un año después, puedo decir con una certeza helada que aquel evento cambió la vida de todos los involucrados, no solo la mía. A veces me despierto por la mañana, hago café, miro por la ventana mientras la luz entra suavemente por las cortinas, y recuerdo todo como si hubiera sido parte de una película que vi hace mucho. Una película tan intensa que dejó marcas incluso después de que terminó. No fue sencillo seguir adelante, no voy a mentir. Cuando dejé aquel salón aquella noche, con las voces gritando a mis espaldas, las miradas que me seguían hasta la puerta y los rostros desfigurados por el horror y la traición, sentí una mezcla embriagadora de poder y vacío. Sí, había ejecutado mi venganza a la perfección, había visto con mis propios ojos cómo se desmoronaban Caleb, Emily, el pastor, la madre del pastor, toda esa comunidad que tanto se jactaba de pureza y moralidad. Pero también sabía que, al cruzar esa puerta, me separaba para siempre de todo lo que había sido antes. Los días que siguieron fueron un torbellino. Los rumores se esparcieron como fuego en un campo seco. Caleb trató desesperadamente de limpiar su imagen,
llorando ante los líderes de la iglesia, suplicando que lo entendieran, que lo perdonaran, que había sido una tentación del diablo y no una verdadera traición. Pero las pruebas eran demasiado explícitas, demasiado humillantes, demasiado públicas. La comunidad, que tan rápido había alzado a Caleb como un ejemplo, fue igual de rápida para derribarlo. Le retiraron su participación en los ministerios, su nombre desapareció de las listas de voluntarios, y hasta su propio padre, un hombre al que yo nunca había escuchado alzar la voz. Lo confrontó frente a todos durante una reunión privada, diciéndole que había deshonrado a la familia. Caleb intentó acercarse a mí en varias ocasiones, a través de mensajes, llamadas, incluso apareció un día frente a mi apartamento, llorando, suplicando que habláramos. Pero yo ya no tenía nada que decirle. Me limité a mirarlo desde la ventana, sin abrir la puerta, hasta que finalmente se marchó, cabizbajo, derrotado. Emily, por su parte, fue enviada fuera de la ciudad apenas unas semanas después del escándalo. Su familia alegó que necesitaba descanso espiritual, que debía alejarse del entorno tóxico, que iría a vivir una temporada con unos parientes en otra parte del país. Pero todos sabíamos la verdad. Emily había perdido su halo de perfección, y el pastor no podía permitirse que su propia hija permaneciera expuesta en medio del escándalo. Me enteré, por conocidos, que intentaron cambiarla de iglesia, que buscaron rehabilitar su imagen en otra comunidad, pero fue inútil. Las fotos, los mensajes, las historias ya circulaban como leyenda, y Emily descubrió por las malas que una reputación, una vez manchada, es casi imposible de limpiar. En cuanto a mí, elegí reconstruirme con calma, sin apuros. Me mudé de apartamento, dejé de asistir a esa iglesia y me cambié de trabajo. Al principio fue difícil, porque aunque yo era la víctima, había quienes me miraban con una mezcla de admiración y miedo, como si hubiera hecho algo monstruoso. Escuché comentarios como debió haberlo manejado en privado o pobre Caleb, ella lo destruyó públicamente, y durante un tiempo me pregunté si tal vez había ido demasiado lejos. Pero cada vez que esas dudas me rondaban, bastaba con recordar los meses de mentiras, de traiciones, de noches en que yo me cuestionaba si algo estaba mal conmigo por querer amor físico, mientras Caleb vivía su doble vida, para reafirmar que no le debía ninguna disculpa a nadie. Reconstruir mi autoestima fue un proceso lento. Asistí a terapia, me rodeé de amigas verdaderas, me concentré en mi bienestar. Dejé de intentar ser la mujer perfecta, la novia perfecta, la futura esposa perfecta. Me di cuenta de cuánto me había moldeado para encajar en los moldes que otros habían creado para mí, cuánto había sacrificado por mantener una fachada que al final no significaba nada. Aprendí a decir no, a priorizarme, a entender que no debía disculparme por querer reciprocidad, por querer pasión, por querer una relación real. A veces me encuentro con personas de aquella vieja comunidad. Algunos me saludan con calidez, otros con cautela. Algunos todavía me preguntan qué fue exactamente lo que pasó, como si esperaran una versión diferente de la historia, algo menos crudo. Pero yo solo sonrío y les deseo lo mejor, porque ya no necesito explicaciones, ya no necesito justificarme. Caleb y Emily, en cambio, siguen viviendo bajo el peso de su caída. A él lo vi una sola vez, meses después, en un supermercado. Me miró como si hubiera visto un fantasma, balbuceó un saludo incómodo, y yo, sin detenerme, solo le dije que esperaba que estuviera bien. No por bondad, no por reconciliación, sino porque sabía que cada palabra mía era un recordatorio de lo que él había perdido. Hoy, cuando pienso en todo lo que hice, no lo veo como una historia de rencor, sino como una historia de justicia. No fui yo quien empezó la guerra, pero fui yo quien decidió no quedarme de brazos cruzados. Y lo más importante, aprendí que el verdadero triunfo no está solo en verlos caer, sino en levantarme yo misma, más fuerte, más clara, más libre. No sé qué habrá sido de Caleb o de Emily ahora, si lograron rehacer sus vidas, si siguen intentando lavar su imagen. Lo único que sé es que yo ya no estoy allí para ser parte de su juego. Estoy viviendo la mía, bajo mis propias reglas, y eso, para mí, es la victoria más dulce.